Muy buenos días a todos. El día de hoy nos encargaremos de explicar algunos de los objetivos del desarrollo sustentable, los cuales son las ciudades y comunidades sostenibles, la producción y consumo sustentables y la acción por el clima. Sin más que decir, comencemos. Este se trata del punto 11 en la Agenda 2030, el cual dice, y cito, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Pero a qué se refieren estos puntos? Empezando por la inclusión se refiere a que todas las personas, independientemente de su situación económica, su situación física, preferencias sexuales, religiosas o ideológicas, puedan tener acceso a los beneficios que ofrece dicho lugar. Hablando del segundo punto, se refiere a que dentro de estos lugares se busque y garantice la seguridad de cada uno de sus ciudadanos. Y lo que más nos compete es el estudio del desarrollo sustentable, que sea sostenible. Esto se refiere a que dentro de estas ciudades y comunidades se buscará aprovechar al máximo de sus recursos para poder cumplir con las necesidades que tengan los ciudadanos, pero buscando maneras de garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a ellos. Este objetivo es, al menos a nuestro parecer, uno bastante idealista. Sin embargo, dentro de los objetivos del desarrollo sustentable, es uno que puede lograrse aunque sea a largo plazo. Es un objetivo que no deja huecos, deja bien en claro lo que buscan hacer y el cómo buscan ayudar a toda la población, haciendo incluso mención sobre la preservación y uso de áreas verdes para el público general. Y finalizando con la explicación de este objetivo, es bastante interesante que la ONU busque incluso que las ciudades sustentables realicen planificaciones para mitigar los daños y efectos ocasionados por desastres naturales y también el que buscan minimizar la emisión de gases contaminantes que puedan empeorar el cambio climático. Aunque desde nuestro punto de vista lo que vuelve algo irreal este objetivo es el punto 11C, el cual menciona a grandes rasgos que los países más desarrollados apoyarán de manera técnica y económica a los países menos desarrollados para que puedan lograr estas ciudades y comunidades, cosa que al menos en la actualidad podríamos considerar como algo imposible debido a la complicada situación de algunos países, sobre todo en lugares como Venezuela, en los cuales la inflación es un caos enorme y es muy posiblemente que tanto ahora como en los próximos años los países más desarrollados únicamente buscarán cumplir y satisfacer sus propios intereses sin preocuparse en lo más mínimo por el bienestar y desarrollo del resto de las naciones del mundo. Como mencioné anteriormente, es un punto si bien algo idealista, uno que puede llegar a ser posible en un futuro, pero todo dependerá de las decisiones que realice el gobierno, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Este es el punto 12 en la Agenda 2030, y a nuestro parecer es uno de los objetivos más probables de cumplir para el año 2030. Esto debido a que hemos podido ver que sí es posible controlar la cantidad de consumo de recursos naturales y disminuir la cantidad de químicos utilizados en los distintos procesos de la industria alimentaria, textil, entre otras. Un ejemplo de esto se encuentra en la pesca sostenible planteada y realizada gracias a la organización MSC. Pero, ¿cómo funciona esta pesca sostenible? Esta radica en aprovechar determinadas épocas del año para pescar ciertas especies marinas, mientras que durante un periodo determinado se prohíbe. Esto con el fin de permitirle a la especie en cuestión de tiempo para que se reproduzca y evitar que ésta corra el riesgo de extinguirse. Como podemos observar, este punto cubre perfectamente el aprovechar al máximo los recursos naturales sin perjudicar al planeta. El otro ejemplo que nos demuestra que este objetivo es algo posible se trata del caso del grupo Detox, contra campañas textiles como Levi's, las cuales estaban contaminando diversos cuerpos de agua, como océanos, mares, etc. Cosa que terminaba por dejar varios lugares con el suelo infértil, teniendo sus mayores consecuencias en China e Indonesia, donde el agua llegaba con el pH bastante elevado, similar al cloro, y lo que es peor, tendría elementos cancerígenos, cosa que afectó a la población del lugar, donde de por sí el agua potable era bastante escasa. Sin embargo, gracias a diversas campañas y protestas pacíficas, el grupo Detox logró llegar a un acuerdo con las empresas con el fin de minimizar la utilización de químicos y buscarán una mejor manera de desecharlos. Como mencionamos al inicio de este apartado, este es uno de los puntos que es posible que se logren a tiempo para cumplir con la agenda del 2030. Esto debido a que, además de los dos casos mencionados anteriormente, se han presentado a lo largo de estos últimos años diversas campañas que buscan cambiar para mejorar la industria, buscan disminuir los daños al medio ambiente lo más posible.
Analizando el resto de apartados dentro de este objetivo, nos parece muy útil el presentar al público general las maneras más efectivas de ayudar en este proceso para lograr el desarrollo sostenible y estar en armonía con la naturaleza. De hecho, a nuestro parecer, el conocer también los posibles beneficios del desarrollo sustentable y sostenible podría ayudar a que más gente se una a esto, aunque sea con algo pequeño como la utilización de focos ahorradores en el hogar, ya que hay que buscar siempre hacer un cambio para mejor, aunque sea un pequeño paso. Y para finalizar con este apartado, si bien es cierto que al igual que en el objetivo anterior se hace mención de que los países más desarrollados deben apoyar a los que se encuentran en vías de desarrollo, a diferencia del punto 11 no se ve como una imposición a dar, sino que se les da el papel de líderes para que los países menos desarrollados puedan crecer en el ámbito científico y tecnológico, cosa que es más creíble y sobre todo que es más fácil de aplicar en la vida real, siempre y cuando se respeten los tratados y la cultura de ambos países. En el caso de la minimización de residuos gracias al reciclaje es algo que podría ser algo complicado, pero posible, sobre todo dentro de las empresas, ya que algunas suelen ser un costo adicional, pueden retrabajar el material no utilizado para disminuir sus desperdicios. Acción por el clima. Este se trata de uno de los puntos más breves, pero a la vez más importantes de la agenda. Este objetivo nos dice que debemos adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Esto porque, como sabemos en la actualidad, la contaminación, sobre todo la del aire, ha ocasionado daños considerables a la capa de ozono. Pero bien, este punto no solo trata de eso, ya que al igual que el punto 11, busca que los países se puedan adaptar a los riesgos ocasionales con el cambio climático, y al igual que en el punto 12 buscan sensibilizar a la población con respecto al cambio climático, la forma de mitigar sus efectos y estar atentos a él. Algo que nos resultó bastante importante de este objetivo es el hecho de que en el apartado 13A se nos hace mención que se busca de que entre todos los países miembros de las Naciones Unidas logren aportar anualmente una cantidad de $100.000 millones con la finalidad de utilizarlo en países menos desarrollados para que sean capaces de adoptar medidas en pos de lograr mitigar los efectos del cambio climático. Esto a su vez lograría poner en funcionamiento el Fondo Verde para el Clima. Hablando del punto 13b, este nos habla acerca de la implementación de mecanismos para beneficiar a países menos desarrollados, incluyendo mujeres, jóvenes y comunidades marginadas en el proceso. Esto con el fin de mejorar la capacidad de planear y gestionar proyectos eficaces contra el cambio climático. Si bien es cierto que el punto B se va por el lado de la inclusión, consideramos que el punto A podría ser el más efectivo de implementar, esto si se lleva a cabo de manera honesta, sin corrupción de por medio, ya que tal cantidad de recursos, las Naciones Unidas podrían elegir a una determinada cantidad de países y ayudarlos a implementar las medidas contra el cambio climático necesarias para mitigar sus efectos, ya sea implementar diversas plantas de energía limpias como la solar o eólica, siendo estas las dos que podrían resultar más sencillas de aplicar independientemente de las condiciones del país, como por ejemplo no necesitar el océano como la energía maremotriz. Como se mencionó anteriormente, este punto es uno de los más breves de la agenda. Sin embargo, es uno de los más importantes, ya que si no hacemos algo, es uno de los puntos que nos podría realizar más perjudicial debido a que las condiciones climatológicas podrían afectar a las cosechas y si es afectada la flora, también la fauna. Y si queremos garantizar el futuro de la gente, los animales y la vida en general, debemos buscar el cómo ayudar para poder cumplir con este objetivo. Ya para finalizar con este apartado, nos gustaría hacer mención de algunas actividades que todos podríamos realizar con el fin de ayudar en el cumplimiento de este objetivo. Estos son: número 1. Usar menos el coche, utilizar más las bicicletas o el transporte público. Con esto se buscaría disminuir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, disminuyendo a su vez la contaminación del aire y el daño a la capa de ozono. Número 2. Si no harás uso de aparatos electrónicos, desconéctalos. Este apartado es beneficioso tanto para el ambiente como para los demás, ya que mientras disminuyen los gastos de la luz, se aprovecha la energía lo más posible. Número 3. Hacer composta con los restos de comida. Este punto, a pesar de que a primera vista puede resaltar un poco desagradable, el utilizar estos restos de comida para la composta nos quita la molestia de tener que desecharlos en la basura y en su lugar le damos un buen uso, ya que dicha composta
nos ayudará para nutrir a nuestras plantas en casa. Número 4. Haz la compra con bolsas reutilizables. Si bien es cierto que de primera parece un gasto innecesario, a la larga podemos observar que es más práctico llevar las compras en esas bolsas debido a que las puedes utilizar varias veces y nos permiten llevar una mayor cantidad de cosas que una de plástico que suelen dar en los supermercados. Número 5. Haz que tu escuela o empresa plante árboles todos los años. Este punto es uno que tiene varios beneficios, ya que de primeras es bastante atractivo visualmente entrar a un lugar el cual posee plantas, pero además de eso refresca bastante los edificios, lo cual nos ayudará a no tener que pagar por un sistema de aire acondicionado. Y ya para finalizar, el tener plantas y árboles nos favorece en el hecho de que estos generan oxígeno, algo vital para nosotros los seres humanos. Conclusión. A lo largo de este video pudimos ver que a pesar de ser un proyecto bastante ambicioso, la Agenda 2030 es algo que se podría conseguir en el futuro, y de ser esto posible nos ayudaría para poder volver del mundo un lugar mejor. Hablando únicamente de los puntos tratados durante este video, podemos decir que se enfocan principalmente en el apoyo mutuo entre las naciones para favorecerse las unas a las otras en distintos apartados como el científico, el económico, etc. Algo que vale la pena mencionar es que no debemos dejar de todo este trabajo a los líderes del mundo. Nosotros como población debemos de buscar las maneras de hacer nuestra parte, ya que a pesar de que no es prohibido saber acerca de la Agenda 2030, al menos en el ámbito general, la mayoría de la gente desconoce de su existencia, y debido a que en una gran cantidad de ocasiones los que deben de hacer saber estos métodos no saben cómo transmitirlos de manera adecuada, hacen que gran parte de la población no cumpla con su parte para poder ayudar a cumplir con esas tareas. Si debemos agregar algo o hacer mención de algo, es que de ser posible, cuando quieras enseñar alguna de las actividades que mencionamos anteriormente, no lo hagas desde un punto agresivo. Con esto nos referimos a que no busques imponer ideologías en los demás, sino que en cambio hables de manera tranquila y busques explicar el cómo beneficiaría a la otra persona una vez que esté de acuerdo en realizar algunas de estas actividades. Y pues para eso es importante transmitir eso con paciencia y tranquilidad para que se le facilite a los oyentes el entenderte, y también hará que el tema sea más interesante para ellos. Finalmente te recomendamos que si el tema fue de tu interés, investigues acerca de esta agenda y sobre lo que podemos hacer al respecto. Es un tópico bastante extenso a la vez que interesante. Y finalmente, de nuevo, ya sin nada más que decir, esto es todo por el video de hoy. Agradecemos tu atención y esperamos de todo corazón que te haya resultado útil y aprendieras un poco más acerca de este tema. Muchas gracias y eso es todo por nuestra parte.